enemy is picking. Victory! Everything engulfed in Victory! Vamos. Lonely, not when you hold me. ¿Qué tal, mi gente? Perdón por ese intro un poco extenso, pero quería que quedara claro que los consejos que le daré en este video sí les van a funcionar. Pero antes de comenzar, les quería comentar que estaré haciendo un directo el lunes 21 de marzo a las 7 p.m. hora de México, por si gustan acompañarme. Estaré jugando unas partidas en vivo, hablando con ustedes, dándoles consejos y subiendo leyenda. Y bueno, aquí los espero y les recuerdo nada más, lunes 21 de marzo a las 7 p.m. hora de México. Y bueno, continuamos con el video. Cuando estás en épico, entiendo que a veces es un poco difícil subir, ya que hay muchos trolls, personas que se enojan por cualquier cosa, jugadores que no les importa que elijan los demás y solo usan el héroe que quieren, no el que se necesita, entre muchas más situaciones a las que te enfrentas en esa liga. Es por eso que en este video les quiero dar unos consejos para los que están en liga épico, y de hecho en cualquier liga les puede funcionar, y les estaré enseñando las partidas que grabé. Seguramente escuchen mi reacción en vivo, ya que empecé grabando una cosa y terminé haciendo otra diferente. Así que por qué no comenzamos con el primer consejo, que es el más importante a mi parecer, que es adaptarse al equipo. Esto conlleva muchas cosas. Por ejemplo, cuando estás jugando tú solo, lo mejor que puedes hacer para subir de liga es siempre ajustarse a lo que necesita el equipo y que sea un buen pick contra el enemigo. Siempre sube los demás y tú elige casi al final, y lleva lo que se necesita, ya sea tanque, combatiente, mago o tirador, que son los roles que es lo más probable que te toque llevar. Creo que el jungla sería el rol que no podrás elegir en varias partidas, pero si se necesitan, entonces lo llevas. Para poder hacer esto sin morir en el intento, tienes que saber usar a 2 o más héroes de cada rol. Tienes que conocer a la mayoría de los héroes para saber qué te puede funcionar contra ellos. Elegir bien a los héroes que son buenos contra los héroes enemigos, y ahora vamos con algunos ejemplos. En el primer ejemplo verán que me valió un poco y yo elegí así al primero, sin ver que iban a elegir los demás. Pero me llevo una Aegis porque vi que piquearon a Karina. Piquearon a Karina y así yo evito que me insta-LT con el Aegis y así ya tengo un poco más de aguante. Lo bueno es que todos estuvieron eligiendo bien. Vamos a Saber como jungla, Expo como combatiente, Johnson como tanque. Ellos eligen a Odette para que nosotros no podamos hacer el combo de Odette con Johnson. Pero lo que ellos ocupaban era un tanque, no un mago. Pero bueno, vean esto. Eso es a lo que me refiero cuando eligen lo que quieren y no se adaptan al equipo. Necesitábamos un mago, pero sí se llevó un mago, pero como jungla. Así que ahora llevamos a 2 héroes con la retribución. Y ven aquí que Johnson lleva su emblema de combatiente. Pero bueno, es un poco de lo que se vive en épico. Y lo que tenemos que hacer nosotros es concentrarnos en nuestra propia línea. Concentrarnos en tumbar torre y en nuestra propia línea. Ayudar cuando se pueda y enfocados en nuestros objetivos. Como ven aquí, primero yo me quería llevar a Bruno. Pero al ver que al último eligió a un mago, ya no pude llevarme a un tirador, ya que el único aguante iba a ser Yusong. Aquí ocupábamos a un tanque, pero yo decidí mejor llevarme a Esmeralda, ya que yo me podía ir por la línea del oro, podría enfrentarme al tirador sin problemas, y yo también iba a ser otro héroe de aguante, ya que Esmeralda tiene daño, también tiene aguante y regeneración, y podría counterear un poco a Yauhet con su escudo. Y como sé que Yauhet iba a ser el jugador más importante del equipo contrario, ya que él sí iba a ir como jungla, ya que sabía que era el mismo de la partida anterior. Así que a mi parecer Esmeralda era el mejor pick que podría ocupar, ya que ellos no llevan tanque, nosotros tampoco. Iba a ser una composición medio rara, pero iba a funcionar, ya que yo iba a estar en bot contra el tirador, Yusong en top,
Nana como soporte molestando con el conejo, Sever en la jungla y Vale como el mago en mid. Y aquí por ejemplo yo me quería llevar otra vez a Bruno, pero como mostró One también que se quería ir como tirador, así que bueno, dije, bueno, le dejo el tirador, yo me llevo mago, ya que teníamos a Valmont como combatiente en top, tenemos a One en bot como tiradora y a Yauhet otra vez como jungla, me tocó el mismo otra vez, y yo como mago, y ya estaba mostrando también el tanque, el último que hice ver como tanque. Y al final decidí irme con Valir, ya que con la segunda le puedo cortar la regeneración de vida a Khaled. Y también decidí llevarme el Aegis, ya que para la ulti de Xbox y también para la ulti de Saber. Lo siguiente sería dominar a la mayoría de los roles. Esto está ligado al punto anterior, ya que para poder ajustarte al equipo tienes que saber jugar a la mayoría de los roles. Por ejemplo, el tanque, tienes que saber iniciar la TF, tienes que saber dar visión, entre otras más cosas. O el jungla, tienes que saber cuándo y a quién gankear. Tienes que saber cómo rotar, que por cierto, ya tengo un tutorial de cómo hacer un buen jungla. Se los estaré dejando arriba a la derecha y en la descripción de este video. Después subiré los demás roles. Entonces, saber usar todos los roles te va a ayudar a subir de liga. Si te la pasas en todas las partidas solo jugando como tirador, después si te ganan y eligen antes que tú a un tirador, ya no vas a poder ir tú. O al menos no deberías. Tendrías que irte como combatiente o como mago. Y tienes que saber bien qué es lo que tienes que hacer en la partida. Tienes que saber cuál es tu función. Lo siguiente que les diré no es un consejo, es más que nada un dato, que es saber si tu aliado tiene en su ulti. Porque si juegas en solo Q, esto significa cuando buscas partida estando tú solo, la mayoría de las veces el equipo no tiene el micrófono prendido, por ende no están coordinados. Pero si te fijas arriba al lado del tiempo, ves que están las caras de tus aliados. En esas caras están unos cuadros color verde. Cuando está encendido significa que este aliado tiene su ulti, y cuando está apagado significa que aún no la tiene. Esto puede ayudar si eres tanque. Así antes de gankear, sabes si no es conveniente entrar si tus aliados no tienen sus ultis. Y si tienen encendida su ulti, ahora sí entras. Es un pequeño detalle que les puede ayudar en sus partidas. Los siguientes son los emblemas. Tener los emblemas de buen nivel es importante. Yo creo que vale la pena gastarse los tickets en la tienda de emblemas. Con esos tickets yo les recomiendo comprar el que cuesta 225 ya que te da varios fragmentos de emblemas y polvo místico. Esto te puede ayudar a subir más rápido tus emblemas, y más si compras cuando el tipo de emblema destacado es el que tú utilizas. Es lo que yo hice para subir rápido el emblema de asesino, ya que este es el que más uso, y ese es otro tip que les doy. Subir de nivel los emblemas que más usan, así para que se gasten el oro en emblemas que les sirven más. Por ejemplo, el emblema de asesino lo pueden usar algunos tiradores y combatientes también. Los emblemas de físico, mágico y el de jungla no se los recomiendo tanto, ya que no suelen usarse mucho o casi nada. Ya los demás emblemas ya dependerá de ustedes, como el de tanque o el de mago, pero sí les recomiendo tener un buen nivel de emblemas, más que nada los importantes. El de asesino, tanque, mago, combatiente, tirador. El de soporte en casos especiales, pero igual ese no se los recomiendo. Ya el físico, mágico y el de jungla, esos ya que tengan los demás a buen nivel, y si les sobra oro, ahí sí lo pueden empezar a mejorar. Esa sería mi recomendación. El siguiente consejo es siempre estar al pendiente del minimapa. La mayoría de las partidas tienes que estar viendo el minimapa, así sabes dónde está tu equipo. Y si mueves el mapa hacia las zonas que no se pueden ver, puedes escuchar si el jungla se está haciéndose algún bicho, o el bufo. Esto te ayudará a saber en dónde está y hacia dónde posiblemente se moverá. Por ejemplo, si eres un tirador y estás en bot, si escuchas que el jungla enemigo se está haciendo su bufo azul y después escuchas que se hace el lagarto escamoso, entonces lo más probable es que te va a ir a gankear. Lo que tienes que hacer tú es retroceder un poco y no alejarte tanto de tu torre. Para eso te puede ayudar a escuchar el minimapa y ver el minimapa para saber dónde están tus aliados para cuando tengas que ayudar. Si eres mago es importantísimo el minimapa, así sabrás qué línea es la que necesita más tu ayuda. El minimapa te ayudará siempre en todas tus partidas, ya sea cualquier rol que lleves. Lo que sigue es otro dato que les daré, para los que van empezando, que no es muy importante pero igual te puede ayudar, más si vas como jungla, que es ver cómo estará el mapa desde que se están eligiendo los héroes.
Abajo verás un icono así como este, y si le das, verás cómo estarán las líneas y dónde saldrá la primera tortuga, que eso te podrá ayudar a empezar a planear cómo será tu rotación desde antes de la partida. Si vas como tirador, igual vas a saber desde antes de que empiece la partida dónde saldrá la línea del oro, si abajo o arriba. Lo siguiente sería jugar tranquilo, aunque a veces es muy difícil esto, ya que tú te esfuerzas jugando bien, pero hay partidas incarreables, y si empiezas a perder el control, más empiezas a perder y a tiltearte. Siempre que juegas calmado y concentrado, piensas mejor lo que tienes que hacer. Hay ocasiones en las que las partidas se ponen un poco tóxicas, y yo lo que hago es silenciar todo, los micrófonos, el chat de todos, y me concentro en lo mío. Esto en serio se los recomiendo, ya que si eres como yo, entramos a pasar un buen rato a Mobile Legends. Sí soy un poco competitivo y me gusta ganar, pero si alguien empieza de tóxico yo prefiero ignorarlo y seguir jugando tranquilo. Y el último consejo que les doy es suscribirse a este canal. Yo aquí trataré de compartirte todo mi conocimiento de Mobile Legends, y así mejoremos poco a poco en este gran juego hasta llegar a ser top globales. Y bueno mi gente, esto es todo por el video. Espero que les sea de utilidad, espero que mis consejos les ayuden a salir de épico y a seguir subiendo de liga. Les recuerdo que estaré en vivo jugando el lunes 21 de marzo a las 7 p.m. Aquí estaré jugando unas partidas, estoy a una estrella de subir a leyenda. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordarles que la práctica hacia el top global. Bye.